Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Antes de comenzar, bueno, se me había pasado organizarle una nota a Alexis, te la acabo de organizar para que sepas, listo. Lo que hablamos de lo del tema de Zack King, ya te quedó pues la nota como te había mencionado. Y ahí me Listo, profe, disculpas, gracias. dale. Bueno, no, en general ya pues me imagino que todos vieron que subí las notas. Me parece que hicieron muy buen trabajo en general. Incluso, pues, como les comentaba, Jonah por error hizo un ejercicio muy parecido y él me mostró algunos de los trabajos. Pues no es como el tema de desmeritar ni nada, pero me parece que en cuestiones como de calidad y de acatar como ciertas reglas para que el trucaje funcionara, siento que hicieron pues un buen trabajo, ¿cierto? Si alguno todavía tiene como inconvenientes con la nota o de pronto quiere mejorar el ejercicio porque quiere mejorar esa nota que tiene ahí, pues también estaría bienvenido, no hay ningún inconveniente. Eh, bueno, eh, arranquemos muchachos de una vez que este temita se va a poner un poco complicado, listo, pues es un poquito, a ver, genera a veces dolores de cabeza, incluso yo al momento de preparar la clase eh, estaba explorando como nuevas cosas y el DUIC tiene como su ciencia, o sea, es un poco de que hay cosas que se tienen que hacer en un cierto orden, porque si no se hacen en ese orden, se te va a dañar el rig, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es muy importante, pues primero, eh, como intentar estar muy pendientes de lo que va sucediendo pues, a lo largo del rigging. Y segundo, de tener muy organizado los archivos, ¿cierto? Lo más organizado posible. Entonces, bueno, ese tema de organizar ya lo habíamos visto, pues lo vimos la semana pasada. Voy a hacer un rápido recorderis aquí pues con el archivo que preparé para la clase. Eh, Ahí ya está viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí ven la pantalla? Sí, ya. Listo, ok. Denme un segundo, por favor. Yo organizo esto acá para ver mejor si hablan o algo por el chat. Bueno, regáleme un momentico, yo organizo esto acá para que podamos trabajar mejor. Listo, ahora sí creo que quedamos más cómodos así. Muy bien, entonces, como pueden ver ahí, yo tengo, pues la idea es que vamos a trabajar es con rigging facial, no vamos a hacer rigging de cuerpos, porque probablemente lo vean con Mauro o es como lo que normalmente pues se trabaja, ¿cierto? Sin embargo, si en algún momento nos sobra tiempo y ustedes quieren que hagamos pues como un repaso o una introducción rápida del rigging de cuerpo, bienvenido, o sea, ya es cuestión de que ustedes me lo digan. Pero en casos de herramientas 4 la idea es como intentar que las opciones de rigging del rostro sean lo más avanzadas posibles, o sea, que nuestro personaje no solamente como que abre y cierra los ojos y hable, sino que tenga la capacidad de hacer giros de cabeza, de tener una manipulación muy específica de tanto pupilas como ojos como párpados y obviamente expresiones de las cejas y como de otros tipos de elementos que podríamos encontrar pues en un rostro, ¿cierto? Entonces, este personaje, por ejemplo, es un rostro, pues se supone que es un rostro, ¿cierto? Es una especie de monstruo con muchas articulaciones para que miremos como diferentes formas en las que podemos usar el rigging, ¿cierto? Entonces, bueno, lo importante es que cada elemento debe estar por separado. Incluso, eh,
Ay, fue madre, sí, ya la estoy grabando, qué pena, me asusté. Sí, yo siempre grabo estas clases y están subidas en la lista de reproducción. Pensé que no estaba grabando, pero sí. Regáleme un momentico que pase un camión que está pasando. Bueno, entonces, obviamente, como siempre les he dicho, yo voy a pasar un poco rápido, pues voy a mostrarles relativamente rápido, pero lo más claro posible, como todo este proceso, y ustedes van a tener acceso al video, pues obviamente, ¿cierto? Entonces, ya ustedes lo miran con calma y a medida que vayamos teniendo dudas, incluso también pues durante este momento, si van teniendo dudas, de pronto quieren que repita algo nuevamente, yo lo puedo hacer de una, listo, me dan el avisito por texto, entonces de una pues cuadramos eso. Muy bien, entonces ya teniendo esto, como les decía, la idea es que todo quede por separado. No que por separado quiere decir incluso que cada ojo, o sea, el ojo izquierdo quede separado del derecho, la pupila izquierda de la derecha, el párpado de los ojos separado de todas las partes de los ojos, ¿cierto? Las mejillas, el copete, bueno, en fin, cada pequeña pieza que ustedes están viendo del personaje, digamos estos cuernos inferiores o lo que sea, eh, vale, no hay problema. Si me escuchas, me puedes escribir por el mensaje y yo te leo pues fácilmente. Muy bien, entonces miren que el cuerno, estos cuernos pues de abajo, este personaje pues lo hice como muy aleatorio, incluso me pareció hasta agradable. Eh, Cuernos, tiene alas, ¿cierto? Pues tiene como muchos elementos que son fácilmente animables, ¿cierto? Entonces, bueno, una vez teniendo esto, les voy a mostrar, como ya una vez uno termina el rigging, eh, qué se podría hacer más o menos, ¿cierto? Entonces acá yo ya tengo el rigging listo, ya está incluso pues con una animación y ustedes van a encontrar en esta imagen, voy a aclarar denme un momentico, yo organizo para que ustedes lo vean mejor, el fondo lo voy a aclarar un poco para que vean mejor los controladores. Entonces le damos aquí, listo, creo que aquí ya sí se ven mucho mejor los controladores. Voy a bloquear nuevamente esta capa y voy a esconder todo ese montón de capas que hay ahí. Bueno, entonces, como ustedes ven, estos controladores son fabricados por el DUIC, pero ustedes son quienes los definen manualmente. Entonces, por ejemplo, este primero de acá está definido como cabeza. Entonces, a medida que yo mueva esta imagen, voy a hacer aquí pues, rápidamente, miren que tengo la posibilidad de mover pues como la dirección de la cabeza, ¿cierto? El eje Z lo que va a hacer es, que lo vamos a ver ahorita, es que va a existir un problema, sobre todo con personajes como este, en donde cuando el personaje mira hacia la derecha, miren que las extremidades que están al lado derecho quedan debajo del personaje, mientras que las articulaciones o las extremidades que están en el lado izquierdo van a quedar encima, ¿cierto? Se tienen que ver encima. Este fenómeno se nos daña cuando nosotros giramos el personaje hacia el otro lado. Creo que no cogí el controlador, ahí sí. Cuando yo giro el personaje hacia el otro lado, miren que lo que pasa es que sigue quedando atrás los del lado derecho y adelante los del lado izquierdo. Y lo tenemos que invertir. Entonces, para invertir ese eje de posición, tenemos este switch de acá que miren que me los invierte. Eso lo vamos a mirar pues enseguida. Entonces voy a devolver esto para que no se nos dañe el rigging. Listo, pues porque ya tengo una animación pues como aquí ya predeterminada. Tenemos los párpados que si yo subo o bajo este controlador, pues obviamente va a abrir y cerrar los ojos, ¿cierto? Muy bien, perdón, aquí se me fue, yo me devuelvo aquí nuevamente. Listo. Tenemos uno de alas que al yo mover este controlador, básicamente lo que va a hacer es moverme las alitas que tiene el personaje, ¿cierto? Tenemos las pupilas que están por separado. Voy a buscar un espacio aquí que tiene medio abiertico los ojos.
Si yo muevo la pupila, creo que no la moví, aquí, esperen que esto está un poco estrecho, tiene, ahí sí, miren que cuando yo muevo el controlador, la pupila de mi personaje se mueve, y eso mismo va a suceder pues con la otra pupila, ¿cierto? Tengo también un controlador de bocas que lo que va a hacer básicamente es, cuando yo mueva, me va a cambiar el tipo de boca que tenga mi personaje, ¿cierto? Como pueden ver ahí pues en pantalla. Esto a grandes rasgos pues es como el tema de controladores. Eh, Ahora pues les vamos a hacer como una pequeña animación que yo hice, ¿cierto? Como basado en todos esos controles que están viendo ahí. Si yo reproduzco, denme un momentico para que cargue. Entonces, bueno, ahí lo que intenté hacer fue como mover todas las cosas que más pudiera eh, para que el personaje pues como que hiciera expresiones distintas, mirara para todos los lados. Y si ustedes aprecian, en realidad nosotros no estamos moviendo las capas del personaje, sino que estamos moviendo los controladores, ¿cierto? Miren que los controladores son los que tienen como las acciones y podemos apreciar, digamos, en los párpados, ven que a cada rato sube y baja. En el caso de las alas también hay unas ciertas animaciones. Los ojos también, las pupilas vemos pues que se mueven a la par con lo que está pasando con el muñequito, ¿cierto? Y obviamente si ven las bocas también sucede esto. Entonces, un poco esto es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio. Ustedes, o sea, yo tengo que mirar, les voy a, pues ahorita les digo cuántas van a hacer, pero si ustedes aprecian en la imagen, yo tengo uno 2 3 4 5 6 7 controladores, ¿cierto? Ustedes van a tener que hacer más controladores. Esa es como la regla, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el caso de los párpados, yo no quisiera que ustedes me hagan un solo controlador para los dos párpados, sino que cada párpado por separado tenga la posibilidad de animarse. Esto es porque si yo, por ejemplo, quisiera, en el caso de mi personaje, que guiñara un ojo, no lo puedo hacer porque ambos párpados van a bajar al tiempo. Entonces ustedes sí lo van a hacer en el tiempo que tiene que ser. Yo me imagino que ustedes están viendo la animación súper cortada, ¿cierto? La animación en realidad es bastante fluida y la van a ver cuando, pues cuando vean el video ya exportado. Eh, ¿Por qué se ve fluida? Pues porque como pueden ver en los keyframes hay aceleraciones y desaceleraciones y digamos que esto parece ser complejo, más allá de complejo es un asunto muy exploratorio de entender un poquito como ciertas físicas y principios de animación, pero la idea es hacerlo de mayor a menor, es decir, yo no voy a animar primero las pupilas y después los ojos y después el giro de la cabeza, sino que al contrario, el giro de la cabeza primero porque es lo que me va a dominar todo, luego voy pasando poco a poco a los elementos eh, digamos, específicos, ¿cierto? Bueno, entonces ya teniendo esto, también pues mostrarles algo y es que, por ejemplo, lo que son la lengua y los tentáculos, ellos tienen una animación constante, ¿cierto? Muy similar a cuando nosotros ponemos el script de Wiggle, por ejemplo, que es una animación que no genera keyframes, sino que constantemente hace como un movimiento, ¿cierto? En el caso de la lengua, miren que hace como un movimiento pendular, y en el caso de los tentáculos, en realidad es el mismo péndulo, pero con muchas más articulaciones. eh, y uno puede variar como, como el nivel de ondulación, la velocidad, la frecuencia, etcétera. Esto ya tiene como otro elemento adicional que, que se los voy a compartir pues también, ¿cierto? Es un pequeño como tipcito muy interesante. Bueno, antes de que se me olvide, ese tipcito de ondulación que está teniendo la lengua y los tentáculos solo funciona si usted tiene el After Effects en inglés. Aquí esto lo digo es porque yo se los paso, pero si su After Effects está en español, no le va a servir, no le va a funcionar. Entonces, bueno, podrías hacer otro tipo de cosas. Y también se los digo porque independientemente de que sea para este script o no,
Normalmente los programas de edición o por lo menos de trabajo de animación los deberíamos tener en inglés y no quedarnos con la comodidad de que sabemos español y entonces verlo todo en español. Esto porque en una gran cantidad, sea de tutoriales, sea de información valiosa que usted encuentre, pues documentación, sea para trabajar, si usted trabaja en algún momento en un estudio y el estudio tiene una conexión con otro país, o si usted trabaja desde su casa y consigue, digamos, encargos por internet, la mayoría de sus procesos van a ser en inglés y te van a hablar en terminologías en inglés. Y si tú no vas educando, pues como tu oído para eso, o por lo menos tu lectura para entender que, eh, que digamos, add bones es adicionar huesos, ¿cierto? Pues como una cosa tan básica como eso, pues te va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como el tema. Si usted tiene en ese momento en español el after y quisiera cambiarlo al inglés, se puede. Yo no soy muy ducho con este tema de modificar como los programas. No es algo muy difícil, pero seguro ustedes van a encontrar en internet, en YouTube, fácilmente cómo convierten el programa a inglés. Se lo recomiendo muchísimo, no solamente para el script, como les digo, sino para el trabajo. Bueno, entonces ya entrando en materia, voy a cerrar este archivo, voy a hacer uno nuevo. Vamos a comenzar completamente desde cero. Y lo que voy a hacer es meter mi personaje, el de Illustrator, lo voy a arrastrar aquí a la librería, ¿cierto? Denme un segundo, lo abro. Me equivoco, no estoy bien. Aquí es, ok, aquí. Muy bien, entonces arrastro mi archivo y me va a salir esta opción que es la que habitualmente nos sale. En este punto es para el rigging, yo considero que es un poco más sencillo hacerlo composición, tamaños de capa. Recuerden que yo tengo dos opciones, tamaño de documento o tamaño de capa. El tamaño de documento es que cada capa, sin importar qué información tenga, qué dibujito tenga hecho, va a medir el tamaño total del espacio de trabajo que yo tenía en Illustrator. Y tamaño de capa es, si tengo solo un ojito dibujado, entonces el tamaño de mi capa va a ser ese ojito, ¿cierto? Entonces es más cómodo, sobre todo para casos de personajes. De pronto para fondos puede ser beneficioso que tengan tamaño de archivo, pero para personajes es más cómodo, o por lo menos para mí es más cómodo así. Muy bien, entonces ya tenemos la precomposición. Yo voy a abrirla. En este caso, hasta el momento, este archivo me está midiendo un segundo, ¿cuánto? Ya les digo, mide un segundo 4 frames, es verdaderamente corto. Para caso pues, de explicación me parece más cómodo así porque nos vamos digamos que nos vamos a llenar de mucho tiempo para saber dónde ubicar las cosas y ustedes van a tener acá una visualización más cómoda de todo. Sin embargo, vamos a ponerle por lo menos unos 3 segundos para que la ventana de Duik no me estorbe tanto y que me dé más o menos el segundo aquí. Bien, ahí está. Entonces voy a alargar esto pues igual, por si algo. Muy bien. Entonces tengo ya, bueno, me faltaron estas dos capas. Tengo una capa de fondo que la puedo eliminar si quiero. No la voy a quitar, la voy a bloquear. Muy bien. Y tengo pues las capas que vimos inicialmente. Antes de comenzar cualquier cosa, las bocas, como yo tengo diferentes, ahí como ven, pues están como super montadas las diferentes poses de la boca. Yo lo que voy a hacer es de una vez precomponerlas, ¿cierto? Porque ellas tienen que estar juntas en un archivo. Entonces la selecciono, clic derecho, le doy precomponer y acá le voy a poner bocas. Cuando yo precompongo una imagen,
esta imagen inmediatamente va a medir el tamaño de todo el canvas. Entonces miren que la boca, así sean de este tamaño pequeño, yo puedo cogerlas desde acá y eso me va a estorbar bastante. Entonces para volverlo de alguna manera que quede del tamaño más o menos de las bocas, voy a coger la herramienta de máscara y voy a hacer una pequeña máscara aquí, ¿cierto? Ese tamaño ya va a ser el que me quede la capa, va a ser mucho más fácil de controlar. Muy bien, entonces, teniendo estas bocas así, yo voy a entrar a ellas. Esto lo pueden hacer en cualquier momento más adelante, pero seamos organizados desde el principio. Y voy a poner que cada una de las capas, o sea, de las posiciones de boca, me dure más o menos 8 frames, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a ponerlas acá. Y ahora, a continuación, lo que debo hacer es distribuir las capas como en escala para que no me queden una encima de la otra. Lo puedo hacer manualmente, así pues corriéndolo, o hay una opción seleccionando todas las capas, le doy clic derecho y le doy asistente de keyframes y le digo que me haga una secuencia de capas. Dejo sin chulear el overlap para que queden, no queden super montadas, sino que queden cuando una termine la otra comienza. Entonces miren que ahí pues me las distribuye como yo necesito. Ahora, una vez las tenga distribuidas de esta forma, necesito organizar mi composición para que me quede durando exactamente lo que dura pues como todo las bocas, ¿cierto? Digamos hasta aquí. Pero a mí me gusta a veces más bien correrme así sea un frenchito antes para tener visible la boca, ¿cierto? Porque miren que si me paro al final no la tengo visible. Entonces, estando acá, veo que dura 1 segundo 23 frames. Entonces voy a organizar esta composición para que dure ese tiempo. Clic derecho, configuración de la composición y aquí le pongo entonces el tiempo, pues lo organizo. 1:23. Le doy enter y entonces ya miren que mi composición completa está durando ese tiempo. Entonces digamos que las bocas las podemos dejar así por el momento. Muy bien. Como esto es un personaje bidimensional 2D, yo podría hacer la animación con capas 2D. Pero como es importante para mí que lo que les mostraba ahorita, de que las extremidades del lado derecho a veces tienen que ir atrás y las otras deben ir adelante y viceversa, lo más recomendable entonces para este rigging es que volvamos las capas tridimensionales, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a ponerlas todas tridimensionales para eso, entonces buscamos, pues seleccionamos las capas y en este tercer cuadradito que tiene el icono de cubo activo, y como pueden apreciar ya todas mis capas quedan con los tres ejes, con X, Y y Z. ¿Cierto? Eso es para, como les digo, para poder darle profundidad, para poder poner detrás o adelante algunos elementos. Es lo más recomendable. Sin embargo, vamos a hacer algo antes de que nos queden en 3D. Voy a quitarles nuevamente el 3D. Y lo que voy a hacer antes de eso, aunque lo puedo hacer después, pero yo siento que el icono, pues como el controladorcito de 3D es un poco más cansón, más grande, me marea más, entonces voy a organizar las capas antes de convertirlas a 3D. Voy a ubicarle el pivote de cada capa, en donde deberían ir los ejes pues, de esa capa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese es el pivote por defecto, y para mí esta alita debería tener el pivote aquí. Eso mismo lo voy a hacer con todas las capas. Voy a poner esta alita aquí. Voy a poner el tentáculo donde inicia. Aquí no tengo certeza de dónde inicia el tentáculo. Entonces yo puedo hacer aquí lo siguiente y es buscar la capa, que es esta que se llama tentáculo 2. Y voy a hacer clic justo al lado de donde uno bloquea las capas. Hay un puntico. Al yo apretar ese puntico, lo que hace esto es desaparecerme todas las capas menos la que tengo seleccionada. Y aquí ya sí puedo ver fácilmente que el pivote lo puedo poner más o menos por aquí. Muy bien, sigo haciendo entonces lo mismo con todos. Puedo ponerle el pivote a este copetico acá, a este cuerno aquí, a este de acá también. Acá sí me toca nuevamente mirar, apagar pues como el resto de las capas.
la lengüita, perdón, la puedo poner, digamos, acá al pivote. Estos los puedo poner como en su inicio. Los ojos casi, pues las cejas y los ojos, yo creo que ya por su forma traen los pivotes donde debe ser. Y vamos a mirar la boca donde lo tiene. La boca sí le hace falta como que lo ubiquemos en el centro. Se me movió, perdón. Aquí. Listo. Creo que ya todo tiene sus pivotes donde debe ser. Ahora sí, entonces convierto las capas en capas 3D. Muy bien. Una vez tenga yo ya esto listo, lo que voy a comenzar a hacer es a emparentar elementos que definitivamente tienen una dependencia grande en el movimiento respecto a otros. Entonces, por ejemplo, para mí es importante que las pupilas siempre estén dentro de los ojos, ¿cierto? Entonces, digamos que las pupilas serían esos dos primeros elementos que tienen que depender de su ojo. Selecciono la pupila y la emparento con ojo 1. Y pupila 2 la voy a emparentar con ojo 2. Listo. Ahora tengo los párpados. Los párpados los tengo debajo porque quiero estar viendo pues los ojos constantemente. Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente emparentarlo, ¿cierto? Entonces párpado 2, pupila 2 y ahorita más tarde lo subo sobre los ojos, ¿cierto? Y párpado 1 a pupila... Ah, me equivoqué, disculpen, es a ojo. El párpado 2 a ojo 2, ¿cierto? Porque los ojos van a ser como nuestros patrones. Listo. Esos dos serían como los primeros a emparentar. ¿Qué otras cosas podría yo emparentar? Miremos a ver, yo analizo. Podría ser la lengua a la boca, ¿cierto? Entonces la lengua la voy a subir, la voy a poner sobre la boca. eh, y la lengua entonces, bueno, primero la voy a ubicar bien porque está como un poquito abajo. Claro que eso yo lo puedo, perdón, se me movió el pivote. Yo puedo ir modificando esto después, pero bueno, digamos que cuanto más fiel nos quede las cosas, mejor desde el principio. Entonces la lengua la vinculamos a la boca. Ahora, aquí me está pasando un problema y es que la boca se me está poniendo encima de la nariz. Entonces, lo más recomendable es que baje la boca y la lengua y la ponga debajo de la nariz. Entonces ahí ya me queda mucho mejor la configuración de los personajes. Hasta ahí, muchachos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Tiene que ser el personaje en Illustrator? No, no tiene que ser en Illustrator, lo puedes hacer en Photoshop también. Listo, gracias. Aquí pues aclarar una cosa y es que ustedes, si quisieran hacer un personaje, pues un rostro humano, estaría válido, ¿cierto? Eh, pero que este personaje tenga más cosas más allá de lo humano normal, ¿cierto? Que nos permita hacer diferentes elementos. Pues doy un ejemplo, suponete que vos querés hacer un rostro de mujer o algo, pues podrías ponerle cabello de serpientes tipo medusa para que pudieras jugar con este otro script que les iba a compartir, que por lo menos en algún punto debería estar este script. Ahora, no puedo obligarlos a que su After esté en inglés, entonces quien no tenga forma de poner el script o no lo quiera poner, pues le tocaría hacer el movimiento manualmente, ¿cierto? Que también es completamente válido. Eh, y ahorita pues les doy como otras pequeñas especificaciones adicionales, pero son pues cosas muy básicas, en general es muy parecido como eh, en general a lo que se está viendo, pues que tenga ojos, dos ojos, cejas, bueno, en fin. Eh, Listo, entonces íbamos en que yo emparenté las cosas que consideraba necesarias como de unir, ¿cierto? Ahora, recomiendo que, o sea, es muy bueno en After ir definiendo colores a las capas para yo saber qué corresponde a qué, ¿cierto? Porque muchas veces, ya por defecto, cuando son precomposiciones me muestra capas como beige y cuando son capas de imagen
de Photoshop o de Illustrator, normalmente me las muestra así como un azul pálido. Entonces voy a coger las capas que van a ser como las principales a mover y a esas les voy a dar un tono amarillo. Entonces tenemos a bocas, tenemos a mejilla, tenemos a cara, tenemos cuernos también, tenemos, a ver, mejillas, boca, cara, cuernos, nariz, la lengua no, ni la cabeza, porque bueno, la cabeza es como este entorno azul que no tengo necesidad en realidad de moverlo, entonces no lo voy a mover. Y la lengua, pues obviamente como la emparentamos a bocas, tampoco se tiene que mover. Entonces nariz, cuerno inferior 1 y 2, el copete, los párpados no, los dos ojos sí, las pupilas no, porque recuerden que párpados y pupilas están dependiendo de ojos, las cejas sí, alas y tentáculos. Entonces, para cambiarle el color a una capa, simplemente hago clic derecho acá donde están estos cuadraditos de color y me da pues como opciones de color. Aquí le voy a poner de yellow, que es como muy llamativo, y ya sé que estas capas que están color amarillo son las capas que voy a animar, ¿cierto? Pues que voy a mover para poder comenzar la animación. Listo, entonces estando a este punto, lo que también puedo hacer es, como todos estos cuernos, alas y cosas que están, normalmente van a estar como en una parte superpuesta del personaje, voy a entonces a correrlas, digamos estos cuernos de aquí, los voy a subir y los voy a poner encima de las cejas. O sea, voy a poner todo encima de las cejas para que me queden juntos. Los cuernos de arriba, las alas, los tentáculos y me faltarían los cuernos inferiores, los voy a poner también encima. Pues como tener todas esas extremidades lo más juntas posibles porque ellas tienen pues como unas características que vamos a ver en breve diferentes. Muy bien, entonces ya teniendo esto organizado así, lo que voy a comenzar a hacer es todas estas capas amarillas las voy a seleccionar todas y voy a apretar la tecla P. La tecla P me va a mostrar los valores de posición, ¿cierto? O sea, yo puedo alterar la posición de cada uno de esos elementos. En este caso, para hacer el rigging, a mí no me conviene que estén las posiciones juntas. Es decir, si ustedes ven, yo tengo tres valores aquí juntos en un solo parámetro, que sería el X, este es el Y y este es el Z, ¿cierto? Yo lo que necesito hacer es pedirle al After que por favor me separe las dimensiones, que yo pueda manipular en tres opciones distintas, el eje X, el eje Y y el Z. Para eso entonces le doy clic a posición y le digo que me separe las dimensiones. Entonces miren que ya no me queda un solo icono como este que ven acá en el que se ven las tres, sino que me queda X, Y y Z. Esto es lo que necesito hacer. Ahora entonces voy a hacerlo con el resto de posiciones, la selecciono con control hundido, pues me paro sobre la palabra posición de cada capa, hago clic y ahí ya las tendría seleccionadas todas. O sea, no tengo que hacerlo pues de cada una individualmente, sino que clic derecho, separate y ya todas me quedan separadas, ¿cierto? Una vez me queden separadas, entonces inicialmente a mí lo que más me preocupa, o sea, la preocupación inicial para animar es la posición XY de los objetos. Y ahorita me va a importar es la Z, es como lo último. Entonces, voy a activar en todas las capas, las vuelvo y las selecciono. Miren que con colores es muy fácil porque yo sé que tengo que seleccionar todo lo que sea amarillo. Ay, se me ponen estas dos. Tengo que seleccionar todo lo que sea amarillo, ¿cierto? Entonces las selecciono. Acá tengo como una duda y es que bocas no se me abrió. Denme un segundo, yo reviso. Sí, efectivamente no me había funcionado. Listo. Ahora sí me quedó bocas también. Me toca volver a seleccionarlas todas, no hay problema. Entonces las selecciono con control. Y bueno, por aquí está bien.
Bueno, y voy a activar en todas las capas solo el parámetro X y el Y, ¿cierto? La regla o la recomendación que yo les hago en este punto es que yo debo ubicar en cada una de esas capas, debo ubicar en este punto cero, que es donde puse los primeros keyframes, la posición más izquierda inferior que vaya a tener cada una de las capas, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el extremo máximo inferior izquierdo al que llega cada una de los rasgos de mi personaje? Entonces me quedo ahí parado donde estoy y voy a empezar a mover, teniendo en cuenta un poco como perspectivas, las posiciones de las cosas, ¿cierto? Entonces, digamos, las mejillitas estas, que por error las puse juntas, pero ya no hay vuelta atrás, entonces las voy a girar, las voy a, perdón, a mover, y las voy a ubicar en el punto inferior izquierdo que yo considero que sería el mínimo. Perdón, no puedo mover las mejillas todavía primero, lo primero que debo mover es obviamente como el círculo del rostro, de la cara. Entonces, ese sí la giro. ¿Por qué es importante mover ese primero? Porque con ese yo ya identifico dónde debo ubicar las mejillas, por ejemplo, ya sí las puedo ubicar aquí, más o menos. Yo puedo ir cuadrando de a poquitos. La nariz y los ojos, ¿cierto? Entonces voy a coger ya los ojos y los ojos los voy a ubicar más o menos donde yo considero que deberían ir en su parte inferior. Ahora, no solamente es moverlos juntos, porque cuando yo estoy haciendo un giro de 3/4, las cosas suelen acercarse un poquito más. Entonces ya no solo es moverle el ojo, sino que tengo que unir un poco estos dos, ¿cierto? Listo, una vez queden así, voy a ubicar la nariz, y esta nariz la llevo a donde yo considero que debería ir. Más o menos para mí la nariz debería estar acá encima. Pero miren que queda debajo de los ojos. Acá me toca entonces ubicar esta capa de nariz, ponerla sobre los ojos, que sería por aquí más o menos. Listo. Entonces ahí ya me quedó la naricita. La puedo bajar un pelín más. Listo, muy bien. O incluso si la quiero bajar más, pues estaría muy bien, no hay problema. También voy a mover la boca, ¿cierto? Y más o menos estaría por acá. Yo creo que en general voy a mover todo un poquitico menos para que no se me salga la boca. Miren que las mejillas, la mejilla de la izquierda se me está saliendo, ¿cierto? Pero no le den mucha preocupación a eso, porque yo ya después les explicaré cómo podemos, pues ahorita les explico cómo cortar esa vaina. Bueno, y finalmente me faltarían las cejas por ubicar en ese punto. Entonces las ubico pues normal, ¿cierto? Digamos que para mí deberían quedar ahí. Listo, muy bien. Ya tenemos pues como tal la cara lista. Disculpen. Ahora vamos a utilizar, a mover los que son como las extremidades. Las extremidades tienen una particularidad al momento de moverlas, y es que el punto inicial y el punto final aparentemente van a ser muy parecidos, ¿cierto? Ya les muestro pues cómo va a funcionar. Entonces, para mí, las alitas deben bajar un poquitico nada más, y esta debe quedar muy adentro. Esta debe quedar más o menos a la misma altura, pero más o menos por aquí, ¿cierto? Obviamente esta se me está montando encima de toda la cara, porque recordemos que la idea es que esta quede detrás, pero eso lo tenemos que organizar ahorita. Ese tentáculo más o menos yo calculo que me quede por aquí, y este me debería quedar por aquí más o menos. Este copetico a mi gusto debería quedar más o menos por acá. Este cuerno me parece que está bien ahí, y este incluso también pues no me choca que esté ahí donde está. Este cuernito debe ir más o menos por aquí, le pongo yo. Y este otro lo voy a entrar un poquito más o menos por este lado. Listo. Yo creo que ahí más o menos quedarían como listas mis articulaciones, pues mis ubicaciones iniciales. Ahora debo poner las ubicaciones finales, ¿cierto? Que en este caso la regla es
que si las iniciales son inferior izquierda, las finales son superior derecha, o sea, como el diagonal contrario. Entonces, ahora voy a mover mi línea de tiempo, la voy a mover a 1 segundo, no tiene que ser en 1 segundo, puede ser más, puede ser menos, pero a mí me parece que es como una medida muy fácil de identificar, sobre todo porque, bueno, tiene suficientes frames intermedios, que son 24 en total, y yo puedo sacarle una mitad e incluso una mitad a esa mitad, ¿cierto? En caso pues de que lo necesitase. Aquí sobre todo vamos a necesitar solo sacar una mitad, que sería entonces 12 frames. Entonces me paro en el segundo 1, que sería como la posición final de mi animación, y voy a empezar a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya debo correr la cabeza hacia arriba, ¿cierto? La debo correr hacia arriba. Debo empezar a correr las mejillitas, digamos, las voy a ubicar por aquí. Puedo mover la nariz también. Voy a ubicar los ojos. Acá me está estorbando un poquito el ala. Entonces voy a apagarla un segundito simplemente. Muchachos, me perdonan que tengo como un poco como de agriera en la garganta, qué pena. Más o menos por acá podría ser la, la naricita, y voy a correr pues sus dos cejitas, normal. Su boquita también la voy a mover. La boca, entonces, ¿dónde está mi boca? Por acá. La boca está aquí, entonces ya la puedo desplazar aquí. Y la voy a ubicar más o menos donde yo considere que debería ir. Listo. Ya tenemos, entonces miren, si yo muevo, lo que va a pasar es esto, ¿cierto? Básicamente, él me va a hacer un seguimiento. La boca creo que me quedó muy abajo, entonces voy a subirla un poquitico más. Listo. Muy bien. Las pupilas no me interesan moverlas en este momento, porque recuerden que las pupilas están dependiendo de los ojos y por eso siempre van a mirar hacia el frente todo el tiempo, pero eso lo cambiaremos en su momento. Muy bien, entonces ya tenemos el movimiento de la cara. Ahora recurro a hacer lo mismo con las extremidades pues de acá, ¿cierto? Entonces, la idea es que las extremidades queden más o menos ahí donde están, pero un poco o más arriba o más abajo, ¿cierto? Al principio quedan más abajo, que es como las tengo ubicadas acá. De hecho, esta me atrevo a bajarla un poquito más. Tal vez a entrarla un pelín, listo. Pero las de arriba, pues cuando ya llegue al final, no es que las vaya a desplazar hacia adelante, nada, sino que simplemente las voy a subir, ¿cierto? Ya les voy a mostrar el porqué. Entonces la subo un poquitín nada más. Subo esta también un poquitín. Los dos cuernos también los puedo subir un poquitín. Listo. Estos cuernitos de acá también los voy a subir un pelín. A lo mejor los voy a entrar, este sí los voy a entrar un poquito, pues ya son como gustos también de ajuste. Y esta, bueno, las alas, me faltó la otra ala que la tengo apagada. La voy a prender de una vez para mover las dos como que me queden lo más parecidas posibles. Entonces estas alas más o menos quedarían acá. Esta sí la tengo que mover porque miren que esta va a quedar al final por aquí. Entonces esta sí por lo menos debe quedar ahí, más o menos. Listo. Entonces miren que cuando yo hago el movimiento, lo único que está pasando con esas extremidades es que ellas están, esta la voy a correr un poquitico, más o menos así. Las extremidades solo están casi que subiendo y bajando, no están haciendo como un movimiento, como que uno diga real. Y aquí es donde partimos pues como con el problema. Lo que tengo que hacer entonces es generar para todas las extremidades, solo para las extremidades, un punto intermedio, ¿cierto? El punto intermedio, que es justo cuando la cara está en la mitad. Ah, bueno, disculpen, me faltó mover el copete. El copetico no está todavía movido. Este copetico entonces va más o menos por aquí, ¿cierto? Sebas, perdón, te interrumpo. Claro que sí. El personaje se puede hacer 3/4, debe ser de frente totalmente. Para casos de animación, pues para este tipo de rigging, si lo haces 3/4, vas a tener un problema, y es que los ojos te van a quedar
uno más pequeño que el otro. Entonces cuando en el rigging lo pongas de frente te va a quedar chueco los ojos. Entonces en este caso lo más recomendable es que lo dibujes de frente. Listo, gracias. Listo, dale. Bueno, entonces, como les decía ya en este punto, denme un momentico, yo reviso. Es importante que revisen que todas las capas tengan 2 keyframes al inicio y 2 keyframes al final. Me pareció ahorita ver que uno tenía solo uno. No, todos están bien. Tienen que tener 2 al inicio y 2 al final, como están viendo ahí, pues más o menos. Ahora, entonces, como les decía, me voy a parar en la mitad, o sea, donde percibo la cara frontal de mi personaje, y lo que voy a hacer es mover cada una de las extremidades al extremo precisamente, o sea, es sacarlas a que queden lo más cercanas posibles, pero como que armen una especie de triángulo entre el keyframe final y entre el keyframe inicial. Entonces miren que ahí más o menos se arma el triangulito, la pongo como al extremo, lo mismo hago con esta de acá, ¿cierto? Que me quede aquí al extremo, y eso mismo voy a hacer con todas las capas que tengo. Entonces pongo al extremo este tentáculo, este otro tentáculo. En este caso debo poner aquí más o menos los cuernos. Miren que todos están generando ese triangulito que les menciono. Lo mismo va a pasar con este. Entonces saco como al extremo. Este es un poco como más complicado, pero más o menos sería así. ¿Perdón? Una preguntita. Sí, claro. Solo puedo manejar la posición, no la rotación. En este Pues, caso, no. hasta este momento solo podemos manejar la posición, porque lo que estamos haciendo es inicialmente ubicar las cosas donde deben quedar. El tema de rotación o de otro tipo de cosas que le vayas a poner al rigging, que de hecho pues es una obligación, esas las tenés que poner después. Ahí es donde les mencionaba ahorita el tema de Duik, que es importante hacer las cosas por pasos, ¿cierto? Entonces miren que a pesar de que a todos les pusimos posición Z, miren que hasta el momento no hemos tocado nada de la posición Z. Solo nos interesa saber en qué punto X y Y va a estar cada cosa. ¿Listo? Entonces, ahora, ya teniendo, como están viendo ahí ya que lo que hice fue separar cada una de las extremidades en la mitad y ubicarlas al principio y al final, entonces voy a tener esta sensación. Entonces miren que las cosas, pues las extremidades sobre todo, suben y se salen y luego entran y siguen subiendo o bajan, ¿cierto? Esto es un poco lo que debería suceder. Yo, por ejemplo, me atrevería un poquitín más a bajar, por lo menos en el caso de estos cuernos, bajarlos un poquito más y tal vez ubicarlos más abajito aquí, pues hacer un triángulo como más equilátero, tanto para arriba como para abajo, algo así más o menos, me gusta más. Listo, estas son cosas que se pueden ir ajustando de a poquiticos, sobre todo antes de empezar como con el rigging. Bueno, ahora ya nos queda faltando entonces comenzar a agregar controladores. Aquí empezamos a agregar el primero. ¿Cómo se agrega un controlador? Entonces, una vez usted tenga listo su personaje, lo que va a hacer, bueno, una recomendación importantísima, muchachos. O sea, cada vez que vayan haciendo un proceso importante, por ejemplo, ya en este punto ya hay como una parte importante de la animación. Ustedes graben y graben una copia y hagan copias. Yo con el rigging que les mostré ahora hice como 6 copias, ¿cierto? Y se los digo que me sirvieron mucho porque hubo un punto en el que se me dañó el archivo y me tocó volver a la versión anterior y por lo menos ya pues iba mucho el proceso adelantado. Entonces eso es lo que les recomiendo, sobre todo antes de empezar a utilizar Duik. Porque el Duik, como es un plugin que bien o mal es muy bacano, pero es un plugin externo, puede generarle problemas, ¿cierto? Usted va a ver que siempre que funciona con el Duik, vas a ver que te empieza a parpadear el after y entonces eso asusta un poco y a veces se cierra. Entonces, bueno, listo, le damos guardar, yo no le voy a dar guardar pues a la mano de Dios. Y lo que voy a hacer es entonces
crear un conector, ¿cierto? O un controlador. Entonces, los controladores, el DUIC tiene, como saben ustedes, varias opciones, que estas serían como las principales, y nos vamos a ir es a la segunda opción, en la que dice Links and Constraints, ¿cierto? Entonces aquí nos metemos y buscamos la opción de conectores. Una vez abramos la opción de conectores, nos va a salir este panel en el que tenemos tres opciones de conector. Uno que es una barra simplemente izquierda-derecha, otra que es un controlador de eje X y Y, o sea, hacia horizontal y hacia vertical, y una especie de perillita, ¿cierto? En este caso nos sirve, como nosotros asignamos posiciones X y Y, obviamente nos va a servir es el controlador XY. Entonces, cuando ustedes hacen clic ahí, él en toda la mitad de la composición les va a generar el controladorcito que vieron inicialmente pues en la clase, ¿cierto? Este controlador, perdón. El DUI hay que descargarlo así como el Animation Composite. Sí, el DUIG lo tienes que buscar. Yo les mostré la página, si no estoy mal, la clase pasada, pero te la vuelvo y te la muestro. Dame un segundito, la busco aquí. Se pone Rhino, ¿cómo es? Rhinox, creo que es. Esperen un momentico, Rhinox DUIG, ¿cierto? Esperen, es Rainbox. Si ponen esta, les voy a pasar igual el link. Bueno, esperen un momentico aquí. Aquí se los voy a compartir. En esta página, ahí se los compartí al Hangouts. Ahí descargan el DUIG. El DUIG no necesita crack ni nada, es un programa completamente gratuito. Y ustedes van a buscar las descargas y bajan. Miren que acá dice download y aquí está la opción. Un segundo, yo miro, está aquí donde le dicen download nuevamente y ya simplemente pues lo descargan. Él mismo les da pues como se instala, es realmente sencillo. O cuando ustedes descargan el archivo, ahí hay como un blog de notas en el que les explica qué tienen que hacer. No tiene ningún tipo de ciencia, pues en realidad es copiar y pegar unos archivos en una carpeta del After y ya, eso queda pues fácilmente instalado. Muy bien, entonces, como les decía, yo acabo de crear este controlador y este controlador es el que voy a definir pues para el movimiento este que acabo de animar. Ahora, entonces yo debo asignarle tanto el eje X como el eje Y a ese controlador, ¿cierto? Pero uno a la vez, no se pueden hacer los dos al tiempo. Entonces voy a comenzar con el eje X. Voy a seleccionar de cada capa nuevamente con control hundido todos los eje X que quiero que ese controlador vaya a manejar. Entonces, obviamente en este caso serían las capas amarillas. Voy a seleccionarlos todos. Muy bien, cara. Listo, todos tienen posición X. Una vez estén seleccionados todos, voy nuevamente al DUIC. Y aquí, como pueden ver, están como las indicaciones de mi eje. Entonces, aquí me cercioro que diga X porque fue el que seleccioné. Y valores y me da menos 100 y 100. Listo, ahí está como correcto. Voy a abrir un poquito más pues la ventana porque a veces la tengo que hacer muy pequeña. Y lo que voy a hacer es simplemente decirle que me los conecte. Listo, entonces una vez estén conectados, lo que yo voy a hacer es verificar que efectivamente mi personaje se mueva en el eje X. Entonces miren que si yo ya muevo mi controlador, el personaje ya está cumpliendo su función de eje X, pero miren que si lo subo o lo bajo no funciona. ¿Por qué? Porque todavía no he asignado el eje Y. Ahora voy a hacer el mismo proceso con el eje Y. Simplemente selecciono todos los ejes Y de todas las capas. No se me puede quedar ninguna.
todos los ejes Y y me voy para nuevamente el DUIC, pero esta vez me voy a cerciorar de que no diga axis X, sino axis Y, y lo dejo tal cual está, y le voy a dar Connect to Properties. Al darle, entonces el personaje a veces como que, si no les vaya a dar miedo, él se mueve, como que se altera, pero de hecho eso es una señal de que todo está en orden. Entonces, bueno, ya esta vez debería funcionarme el controlador. Si yo lo muevo a izquierda y derecha, todo bien. Y si lo muevo hacia arriba o hacia abajo, también debería funcionar. Pero no sé si notan que está pasando un pequeño problema. Y es que cuando subo el personaje baja y cuando bajo el personaje sube. Yo tengo que invertir, ustedes lo pueden dejar así si les parece más cómodo. A mí eso como que me enloquece, me da desespero. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es pararnos en esa bolita roja, en los controles de efectos, y aquí donde dice y están unos valores de menos 100 y 100, simplemente le vamos a dar 100 y menos 100. ¿Cierto? Ahora, pues nuevamente verifico que si subo, haga la cosa, y miren que ya me quedó pues mi rig, ¿cierto? Es muy desesperante al principio ver que se siguen montando los tentáculos y las cosas encima. Pero eso es algo que tenemos que tener paciencia, que se tiene que solucionar después. Ya para finalizar, voy a hacer el mismo proceso con las pupilas, ¿cierto? Porque las pupilas también tienen que moverse independientemente de toda la animación. Pese a que las pupilas siguen los ojos, yo puedo darles a ellas la libertad de moverse independiente. Entonces, básicamente es un poco el mismo proceso. Voy a darle a párpado, perdón, a párpado no, a pupila, pupila 1 y pupila 2. A ellas dos, como son particulares, son capas particulares, les voy a poner otro color, les voy a poner cian para distinguirlas. Y esta vez voy a hacer lo mismo, voy a activarles la posición. Recuerden que debo separar las dimensiones, me quedan ya separaditas. Voy a activarles a ambas el eje X y el eje Y dentro de su pequeño universo debo ubicarlas como igual que hicimos con la cara, el punto inferior izquierdo al principio. Miren que ahí se me está saliendo de la pupila de los ojos. No nos va a importar eso en este momento, va a ser un poco lo mismo que pasaba con las mejillas, ¿cierto? Que se salían. Vamos a ponerla donde nosotros consideremos que debe ir. Listo, para mí ahí está súper bien, así se salga. Y finalmente ubico las pupilas en su punto final, que es arriba también saliéndose, ¿cierto? Muy bien, entonces ya teniendo listos estos dos posiciones, entonces voy a hacer el controlador y voy a hacer todo el mismo proceso. Entonces me voy nuevamente aquí, voy a crear otro controlador XY, lo voy a poner lo voy a ubicar con cuidado al lado del otro, lo voy a ubicar aquí. Esta vez lo voy a hacer pequeño para saber pues que la jerarquía es menor a la que tenemos acá arriba. Simplemente seleccionando los valores de posición, usted se va al DUIC, se cerciora que acá diga axis X o eje X y le damos Connect to Properties. Listo. Ahora nos vamos a los ejes Y, ¿cierto? Vamos al DUIC nuevamente, le ponemos eje Y le damos Connect to Properties. Recordemos que normalmente el eje Y viene invertido, entonces le cambiamos los valores de 100 a menos 100. Yo se los prefiero cambiar acá, no sé si se puede hacer aquí, pero yo prefiero hacerlo acá que es como un control más manual. Y debería, adicional a que yo mueva la cabeza, yo puedo mover las pupilas. Miren que yo las puedo cambiar de posición. Entonces, esto es básicamente como la primera parte del rigging facial. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, muchachos? Ustedes deben tener en su personaje, para la próxima clase, deben tener 3 controladores, por lo menos, pues inicialmente. Uno para la cabeza, que es este que hicimos de girar todo, ¿cierto? Otro para cada pupila. Por eso son 3 controladores los que necesitamos. Ustedes no van a hacer esto que hice yo, de que les queden las 2 pupilas en un solo controlador, sino que ustedes van a crear un controlador para cada pupila. Y eso es lo que deberíamos tener para la próxima clase. 2 controladores de pupilas
y un controlador de cabeza. Su personaje tiene que tener algún elemento que permita generar ondas, como les mostraba ahorita, con la lengua o con los tentáculos. Debe tener por lo menos un elemento de esos. Puede ser el cabello, o puede ser un cuerno especial que tenga, o puede ser, o sea, cualquier vaina, porque la idea es que juguemos con una manguera, si es un robot o algo así, no sé, usted ya mirará qué quiere hacer. Entonces debe tener Las orejas pueden hacer ese movimiento. Sí, digamos, si tus orejas son así como alargaditas, parchado que hagan eso. Entonces debe tener por lo menos un elemento que permita hacer ese movimiento ondulatorio, ¿cierto? Y debe tener extremidades, pues extremidades entre comillas, tipo los tentáculos, tipo los cuernos, lo que sea. Esos son dos elementos adicionales que esos nos van a permitir darle cierta rotación. Entonces usted le puede poner ahí palancas, por ejemplo, si fuera un robot, o le puede poner tentáculos, pues como los ven ahí, le pueden poner alas, o le puede poner, no sé, ruedas, lo que usted quiera que considere que se le ve interesante a su personaje. ¿Listo? Profe, una preguntita. Sí, señor. Para hacer esos controladores, primero hay que hacer hasta el final la animación, así como lo hizo usted. Daniel, ¿me repetís nuevamente que se te cortó como la voz? Que si, pues para hacer los controladores que dijiste, hay que hacer primero esa animación hasta el final. ¿Cómo así que la animación hasta el final? Pues la parte de los que usted movió así de posición, habría que hacerlo hasta el final de lo que uno vaya a animar. O sea, es Entonces, decir, si tú vas a animar las pupilas, tienes que poner en el punto inicial la pupila en la parte inferior izquierda y en la parte final la pupila en la parte superior derecha, ¿cierto? Tienes que tener las dos posiciones. En el caso de las extremidades, no solamente va a una posición, no solamente va a posición inicial y final, sino que va a una central para que el personaje pueda quedar con las extremidades aquí afuera. Y mira que cuando yo lo giro hacia la izquierda, las extremidades se juntan, pues se mueven hacia adentro. Cuando lo pongo en la mitad se salen y cuando vuelvo y lo corro hacia la derecha vuelven y se juntan. Por eso es que necesitan una intermedia, ¿cierto? Pero en el caso de pupilas, cejas y todo eso son solamente dos. La inicial que es cuando está todo acá abajo a la izquierda inferior y la otra que es cuando está a la derecha superior. ¿Sí te aclara eso o no era la pregunta? pues no sé, igual quedó como un poco confundido así con... O sea, de todas formas, lo único que vos tenés que animar hasta el punto que llevamos en este momento, o sea, lo que vimos en la clase, es que todas las cosas tienen que estar en un punto inicial y en un punto final. O sea, a todas las partes del personaje se les debe dar una posición inicial y una posición final. La regla es que Así la inicial sea inferior izquierda y la final sea superior derecha, ¿cierto? sería así empezar hasta el segundo uno, pasarlo hasta el segundo uno. Sí, o sea, como les decía ahorita, no tiene que ser el segundo uno. Usted puede poner estos keyframes, si quiere, en el segundo 10, en lo que sea. Digamos que recomendación mía sí es mejor en el uno, pues, pero es mía, no es que Duik sugiera eso o el Duik deje de funcionar por eso, ¿cierto? Entonces, digamos que para casos específicos, listo, pongámosla en el segundo uno. Igual, yo sé que como apenas vieron eso de verlo así como en tiempo real es aburridor, por eso van a tener el video grabado, pues obviamente, y este video les permite ya con calma revisar que exactamente paso por paso que hay que hacer, ¿cierto? Igual, yo estoy pendiente si tienen dudas como del personaje, incluso pues los invito a que si tienen algo adelantado del personaje durante esta semana y me lo quieran mostrar pues el diseño como tal, para ver si le tenemos que hacer ajustes o yo les recomiende cosas porque de pronto se pueden complicar la vida con tal forma que hicieron o con tal cosa que hicieron, pues bienvenido sea, también me pueden hablar, listo. Espérate que se me olvidó la pregunta. Estaba esperando. Puta, no, se me fue. Ah, si te acordás de pronto más tardecito de una me escribís Ya, ahí. ya. Ah, Sí, bueno, es de los tentáculos. sí. Cuando yo apenas lo estoy haciendo, ¿debo dibujarlos rectos o debería ya tener alguna curvita?
Bueno, ve, en realidad yo me atrevería a decir que ambas opciones funcionan, ¿cierto? Te voy a dar un ejemplo. Yo pues como por agilidad del ejercicio, gran parte de estas cositas yo no las dibujé, ¿cierto? Yo las descargué. Yo descargaba, yo por ejemplo quería agregarle alas, entonces buscaba en internet alitas y todo. Ustedes sí las tienen que dibujar, pues, ¿sí o qué? Para que no vayan ay, que a descargar, no. Yo por cuestiones académicas las descargué, ¿cierto? Entonces yo Yo descargué. tengo un diseño ya listo de otro semestre, pero pues obvio le voy a hacer cambios para darle más personalidad, me lo vales. Claro, si es tuyo, sí, de uno, no hay Ay, problema. Bueno, entonces lo que iba pues como a llegar con esto es que yo descargué como tres tentáculos distintos. Este que ves que está como más enrollado, este viene así pues directamente en la ilustración, este que viene así como en ese y uno que viene derecho, ¿cierto? Hice la prueba con los tres. Este me generó como una sensación muy bacana al momento de agregar el script, porque genera la sensación como de que si se fuera a desenrollar, pero nunca se desenrolla. Entonces me pareció parchado así con esa curva directamente. El derecho también quedó muy bacano, ¿cierto? Y este curvo también, o sea, siempre quedan como con la posición estándar con la que vienen, pero como que generan una sensación de o de que se van a desenrollar o de que se van a enrollar. Entonces ya es como mucho cuestión de que vos explores, ¿cierto? Digamos que para casos de mayor control, definitivamente el tentáculo derecho sería el mejor, ¿cierto? Porque enderezar una forma curva como estas dos que ven ahí en pantalla es más difícil que torcer una recta, ¿sí me entendés? Entonces definitivamente te recomendaría, pues no sé, creo que para explorar bacano que pruebes todas las versiones de los tentáculos o de lo que vayas a hacer, pero digamos que para algo más práctico y salir más rápido sería derecho. Listo. listo, dale. Bueno muchachos, entonces ya saben, cualquier duda me hablan, este video yo obviamente se los voy a compartir. En el transcurso del día subo incluso pues las de los de las otras materias. Y ahorita también les envío, que se me pasó, enviarles el documento de dibujo 4, ¿cierto? El del racional, que ya pues lo tengo como muy adelantado, solo me falta pulirle unas cositas y ya ustedes tendrían como acceso a eso. Entonces ya saben que para la próxima tres controladores, uno para cada pupila y el de la cabeza general. ¿Listo? Listo, Sebas, gracias. Bueno, muchachos, que tengan un feliz resto de día. Gracias. Gracias. Chao. Chao.